tienen que verlos unidos. El mundo tiene que ver unida a la iglesia. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo 133. Y Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6, habla de guardar la unidad del espíritu. Guardarla, o sea, todos preocupémonos. Cuando haya una disensión en la iglesia, cuando haya una pelea en la iglesia, hagamos todos algo para pararlo. Paremos el comentario, paremos el chisme. Cuidémosla sin hueso, porque la sin hueso nos hace quedar muy mal todo el tiempo. Mentes y cuerpos llenos del Espíritu Santo solo hablarán de amor, de gracia, de unidad, de misericordia, y no andaremos en otras cosas. Nuestra unidad predica más fuerte a veces que nuestros sermones. Yo sé que hay lugares, hace poco pastoreaba una iglesia en otro distrito, en un pueblito muy pequeñito, y me dijeron, es una iglesia de 15 miembros. Me dijeron, pastor, ¿usted sabe cuánto hace que existe la obra adventista en este pueblo? ¿Cuánto, hermanos? 40 años. 40. Sí, pastor, esta iglesia en la que usted está predicando fue de las primeras iglesias que se organizaron en el eje cafetero, hace más de 40 años. Y me dijeron, pastor, pero ¿sabe qué? Hace unos 20 años no pasamos de 15 hermanos. Hermanos, analicemos por qué. Hay un problema de mal testimonio. Hay un problema de desunión. Tenía razón entonces Jesús cuando en la oración por los discípulos, en la oración final, antes del arresto, antes de que comenzara la semana de pasión, antes de que comenzara los días más importantes de la historia de la humanidad, Él paró y le dijo a los discípulos, escuchen esto, estas son mis instrucciones finales. Esto está a punto de empezar lo más difícil para ustedes, pero antes de que comience, escuchen lo que les quiero decir. Y aquí viene todo lo que hemos estudiado durante esta semana. Y este último punto es muy importante. Un discípulo, o mejor, un discipulado dividido pierde autoridad ante el mundo. Bien, hermanos, por el tiempo vamos a terminar aquí, en esta parte del sermón. Esta semana hemos visto el camino del discipulado. Primero, cristología clara en nuestra mente. Permanencia en Cristo. Número 3, amar como Cristo amó. El desafío de amar, de perdonar, de sanar y de ayudar a sanar a otros y de interceder por otros y de ejercer el ministerio de la reconciliación. Número 3, llevar fruto. Llevar fruto. Número 4, ser fiel cuando cuesta. Pagar el precio del discipulado. Y ahora, orar unidos para que seamos enviados a la misión y nuestro trabajo y nuestra predicación sea legítima y tenga credibilidad. Pero tenemos que estar unidos con Cristo, unidos entre nosotros. Es un engranaje. ¿Cómo lucho yo como pastor por eso en esta iglesia donde hoy estoy predicando aquí? Hoy estoy predicando desde mi iglesia. No hay nadie, aquí no hay nadie, estoy solo en la iglesia. Pero cómo quisiera que esta predicación que estoy compartiendo con ustedes, el Espíritu Santo la lleve al corazón de mi iglesia que necesita unidad. Tal vez ustedes la necesiten también. Yo necesito escuchar y aplicar esta enseñanza. Amigos, no estamos solos. Jesús ora por nosotros. No estamos perdidos. La palabra nos santifica. No estamos quietos. Somos enviados al mundo. No estamos divididos. Somos llamados a vivir en unidad. No solamente es que Dios nos quiere guardar, porque es verdad que nos quiere guardar del mal, pero también nos quiere enviar, salir, movilizarnos. Cuando el pastor Julio convoque, ahí está el grupo pequeño Maranata. Cuando haya que salir a la calle, ahí están los hermanos diciendo, heme aquí, envíame a mí. Esa es la movilización que Dios necesita de la iglesia para estos últimos tiempos. Y eso es la obra del Espíritu Santo en corazones que entienden lo que significa depender de Cristo Jesús. Ser llenos de su Santo Espíritu. Señor Jesús, te doy gracias porque oras por tu iglesia. Te doy gracias, Señor, porque nos quieres librar del pecado. Pero te doy gracias también porque nos quieres santificar en tu verdad. Tú quieres discípulos que tengan amor por el estudio de las Escrituras,
que no se conformen con el conocimiento superficial o el creer por emoción, sino que escudriñen las escrituras. Señor, gracias porque nos unes en tu amor. Gracias porque envías a Barcelona a estos hermanos como testigos vivos de tu gracia. Y si aquí hay hermanos de otras ciudades de España, de otros países de Latinoamérica o de Europa, también, Señor, gracias porque nos envías vivos, como testigos vivos de tu gracia. Señor, que nuestra unidad haga visible el Evangelio, que nuestra dependencia de Cristo haga creíble el Evangelio. Usa al pastor Julio, Señor, úngelo, llénalo de tu Santo Espíritu. Cada día capacítalo más y más a su esposa, a sus hijos, a sus líderes, a sus ancianos, a Juan Carlos, a Olga y a todos los que dicen, hagamos algo, movilicémonos, despertemos esta iglesia. Porque es hora ya, dijo Pablo, de despertarnos del sueño, porque está más cerca nuestra liberación que cuando creímos. Señor, te doy gracias por hablarnos durante esta semana. Como le hablaste a los discípulos, este discurso tan bonito, esta conversación tan íntima, es una conversación que estás teniendo con nosotros hoy y que tuviste con nosotros durante esta semana. Si esto sirvió para que algún hermano de los que está aquí conectado se haya sentido por dentro estremecido, movido, consciente, avergonzado tal vez, porque no ha avanzado en el camino de la dependencia de Cristo, porque no ama como Cristo amó, porque siente que su vida todavía no lleva frutos. Este es el comienzo, Señor. Este es el comienzo que el Espíritu Santo quiere darle a esos corazones que quieren ser tocados en este momento por ti. Hazlo, Señor. Y que después de esta semana el pastor pueda sentir un nuevo fervor misionero, un compromiso, una identidad con la misión a la que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Y hermanos, cómo me gusta terminar con este tema, porque es la introducción perfecta a la finalización de esta historia. Esta historia, justamente pensaba en San Juan 16:33, que no alcanzamos a leer San Juan, lo dejamos ahí, quedó pendiente. Pero en el capítulo 16 de Juan, que no leímos, que no estudiamos, no nos dio el tiempo, hay un versículo que yo quiero leer para comenzar la última parte de la historia. San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué versículo tan poderoso. Jesús dice, estas cosas os he escrito para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. Ese es el ideal, vivir en completa paz. Pero luego dice Jesús, en el mundo hallaréis aflicción. Lo que hemos dicho en varias ocasiones durante esta semana con la historia y el testimonio de lo que nos pasó a mi esposa y a mí, que no sabemos en qué momento nos va a tocar a nosotros pasar una prueba como la que vivimos. ¿Por qué? Porque somos malos, porque nos la buscamos, porque infringimos la ley, porque somos malos ciudadanos. No, porque vivimos en este mundo. ¿Y por qué no nos podría tocar a nosotros? Entonces Jesús dice, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. A lo largo de los meses, 8 meses que llevábamos para este momento de la fecha del 8 de diciembre, perdón, 9 de diciembre, yo estaba todavía terminando de aprender la lección de confianza en Dios, porque el 9 de diciembre me di cuenta que todavía me faltaba. Resulta que llegó ese día la audiencia. Llegó el día de la audiencia que yo pensaba que mi esposa y los abogados pensábamos que iba a ser la audiencia definitiva y que íbamos a salir libres en diciembre, que la Navidad y el Año Nuevo lo pasaríamos en familia o con la iglesia. Pero resulta que, voy a tratar de resumirlo porque pasaron muchas cosas ese día. Llegamos a la audiencia ese 9 de diciembre.
Había mucho material por presentar, eran los alegatos finales. La teoría del caso que nos acusaba se había ido cayendo paso a paso, al punto que el abogado que nos acusaba se quedó sin testigos, o sea, él no tenía nadie más a quien presentar, solo una personita nada más, pero todo lo demás se había caído por completo. Sin embargo, el abogado de nosotros tenía una larga lista de testigos, los estudiantes míos, familia, amigos y todo un contexto familiar y personal que él quería presentar de nosotros, etcétera. Así que cuando empezó la audiencia, avanzó, pero no avanzó tan rápido. Y cuando llegamos al final del 9 de diciembre, no habíamos terminado y la juez no podía dictar un sentido del fallo. Todavía no era sentencia, sino sentido del fallo. Entonces la juez dice, mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a salir de vacaciones, la rama judicial, pero vamos a trabajar un día más para lograr evacuar todo esto. Así que nos vemos mañana. Programó una audiencia nueva el 10 de diciembre. Vamos a vernos mañana. Y yo espero que mañana terminemos todo para yo dar el sentido del fallo. No la lectura final, sino que ya ese día iba a poder decir si éramos inocentes o éramos culpables y después iniciar el proceso para excarcelarnos. Pues resulta que al otro día, bueno, ese día terminando la audiencia, pues yo tenía la oportunidad de hablar unas palabras con mi esposa antes de que la llevaran hacia su cárcel. Y yo le dije, amor, mira, hemos hecho una labor que yo creo que ha sido importante para el cumplimiento de la misión. Ya les dije que mi esposa viajó y desafortunadamente ella pensaba estar hoy aquí, pero hoy tuvo que viajar con las esposas de los pastores a un evento. No recordábamos que comenzaba hoy y ella muy temprano esta mañana viajó a Armenia. Pero cuando hablaba con mi esposa, yo le decía, yo estaba tan seguro. Aquí hay un tema interesante. ¿Qué expectativas deberíamos tener cuando oramos para no chasquearnos? Porque yo me hice la expectativa más alta de que salíamos libres entre el 9 y el 10 de diciembre. Temprano en la mañana, el siguiente día, los guardias me sacaron de mi celda, me montaron a un autobús con otros presos y me llevaron al edificio de servicios judiciales para la audiencia. Cuando llegué al calabozo, a mi esposa la ponían en un calabozo al lado. Pero cuando llegábamos, como ya eran tantas audiencias, habíamos hecho una dinámica romántica los dos. Y era que cuando yo llegaba, yo le silbaba un silbidito, que todos los esposos tenemos un silbido para llamar bueno, todos no, algunos, ¿cierto? Como que un silbidito y cuando uno está en el súper, uy, caramba, la fiscalía me llegó, ¿quién me está llamando mi esposa? Entonces, no lo puedo hacer porque tengo brackets y ya no lo puedo hacer por estos días. Entonces yo le empecé a silbar a mi esposa y cuando yo lo hacía, ella me contestaba desde allá, desde el calabozo donde ella estaba. Pues resulta que yo le silbé y ella no me contestó, volví, le silbé, no me contestó y no me contestó y me empezó a entrar preocupación porque ya llegaba la hora de que nos presentaran ante el juez para la audiencia final. Yo me acerco, yo llamo a un policía que ya nos conocían, yo le dije, agente, es que me parece que mi esposa no la han traído. Me dijo, no, su esposa no está. Y yo me preocupé, ¿cómo que mi esposa no está? Mi esposa no podía fallar ese día, a ella tenían que haberla sacado sí o sí de la audiencia, de la cárcel. Me subieron a mí solo al despacho del juez, al tribunal, y cuando yo llego solo, el abogado me mira y me dice, ¿y dónde está Derly? Yo le digo, no sé, no la trajeron. Y entonces él se levanta y pregunta, mire, la señora Derly, y la juez también preguntó, para empezar necesito constatar que Hans y Derly estén. Pues resulta que la noche anterior alguien eliminó a mi esposa de la lista de los que debían ser llevados al tribunal y la dejaron allá en la cárcel. Miren, yo comencé a ver en la juez, desde unos días atrás yo había comenzado a ver en la juez una actitud de compasión con nosotros. La juez se molestó y le dijo al abogado y a la parte demandante y al IMPEC, voy a disponer de un carro de mi despacho. Van a ir y van a traer a la señora Derly, voy a esperar que llegue, pero eso fue imposible. Derly no pudo venir. Pasaron como 2 horas cuando ella volvió y entró otra vez a la sala del tribunal y dio una noticia. Dijo, señores, quiero decirles que no podemos hacer nada. La señora Derly no va a llegar. Por alguna razón no la trajeron. Esta audiencia se aplaza. En mi agenda dice que yo vuelvo a tener lugar para ustedes hasta dentro de 3 meses.
3 meses. Yo- Ese fue uno de los días más difíciles, porque yo estaba tan ilusionado que íbamos a salir libres y ella dice 3 meses. Wow. Me devolvieron para la cárcel esa tarde y yo me devolví llorando, llorando. Yo decía, Señor, ya cumplí la misión, Señor. Ya se bautizaron, yo no me acuerdo cuántos, pero no se habían bautizado los 29 todavía. Y yo le decía, Señor, ¿ya qué falta, Señor? Mis hijas me están esperando en libertad. La iglesia está orando por mi libertad. Como algún hermano vi que escribió en el chat aquí, en otros lugares, iglesias de Colombia y del mundo, en aquella época se oró por nosotros. Entonces yo decía, Señor, por favor, ¿qué falta? ¿Saben qué sentí? Que como ser humano volví y flaqueé. Y yo entré a la celda ese día, ya no estaba Carlos, ya yo me había quedado solo en esa celda, a llorar y a decir, Señor, no más, no más. Yo pensé que ya había hecho la misión, pero resulta que es que el problema son las expectativas. Ayer después de que prediqué con ustedes, me fui a la emisora a predicar un sermón que me pidieron que predicara sobre ese tema. ¿Qué expectativas deberíamos tener cuando oramos? Un tema interesantísimo. Me puse a investigar sobre el tema y yo dije, oiga, el problema de las decepciones espirituales son las expectativas humanas. No deberíamos tener ninguna otra expectativa más que Dios nos responda. Dios va a responder. ¿Cómo? No sé. Pero resulta que nosotros cuando oramos y le pedimos algo a Dios, en la oración ya le damos la solución. Ya le planteamos cómo debería él resolver el problema. Aquí está el problema. Señor, resuelve este problema que tengo. Pero lo que te pido es que hagas esto y cuadres esto y que venga esta persona aquí y se mueva aquí y movemos las fichas. Y Dios dice, déjame actuar. Concédeme la providencia divina, la que yo tengo, la prerrogativa de providencia que yo tengo, para cuando yo le concedo eso a Dios, se acaban las decepciones porque ya no hay expectativas, más allá de que Dios lo sabe y Él va a responder. Yo me devolví por teléfono al otro día, llamé a mi esposa estaba, yo nunca había visto en los 8 meses que llevábamos, nunca había visto a Derly tan golpeada, nunca. Derly estaba destrozada. O sea, ella me dijo, amor, no puedo con esto más. Yo resistí. Y ella resistió por mí. Y ella fue soporte para mí. Pero ese día yo me di cuenta que mi esposa ya no podía más. Yo quería estar en Navidad con mis hijas. Yo extraño a mis hijas. De hecho, yo podía ver más fácil a mis hijas que a mi esposa. Yo las podía ver cada 8 días. A mi esposa solo se las llevaban una vez al mes. Una cosa absurda aquí en Colombia. Y mi esposa estaba golpeada, quebrantada. Yo le dije, amor, confianza en Dios. Y hermano, yo sé que me está escuchando, usted que tiene un motivo de oración que no ha sido respondido, usted que está orando por una enfermedad que no sana, usted que está orando por un medicamento que no obra, que no actúa, que está orando por un empleo y su hoja de vida no es tomada en cuenta, usted que está orando por una regularización, por unos papeles y no llega el proceso, no nos queda otro camino. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo le digo al Señor después de unos 2 o 3 días como de hacer el duelo de que íbamos a pasar Navidad encerrados, yo le hago una pregunta al Señor. Yo le digo, ¿para qué me dejaste aquí? Ya no fue por qué, sino que bueno, ¿qué falta? Como decía mi hija, papá, ¿cuánto falta para que le prediques, para que te saquen de aquí? Yo le dije lo mismo al Señor, ¿qué falta? ¿Saben qué me dijo el Señor? Me lo respondió. Me lo respondió una noche en la que yo estaba también un poco bajo de nota. Me senté en el patio, no nos habían encerrado todavía, así que podíamos ver hacia el cielo. De hecho, el patio de nosotros, como era de máxima seguridad, era una jaula completa. En ninguna parte se veía el cielo despejado, abierto. Todo el tiempo habían mallas encima de nosotros. Pero por ahí mirábamos las estrellas y yo estaba allí sentado cuando se acerca un preso, un compañero mío. Y entonces comienza a contarme su vida, su historia. Y me dice, yo estoy en la guerra hace más de 40 años que empuño armas. Aquí estoy pagando una condena, no me acuerdo, como de 20. Ya estoy por salir, me dijo. Y sabe,
que entre las cosas tristes que yo tengo en la vida, me dijo el compañero, es que yo no he celebrado una Navidad como la gente normal. Yo le dije, ¿cómo así que no he celebrado una Navidad? Dijo, no, la Navidad en el monte con un arma encima es huir del ejército y poner bombas y participar en enfrentamientos y no, yo no sé lo que es eso. ¿Tú nunca te han dado un regalo de Navidad? Dijo, no, regalos de Navidad, no. Yo no tengo papá, no tengo mamá, no tengo... Cuando él comienza a contar la historia de su vida, yo comienzo a pensar, o Dios me pone en el corazón, y si haces la cosa más inolvidable para estos presos, y si buscas recursos para hacer una cena de Navidad. Ahora, si aquí hay alguna persona de esos que piensan, no, que la Navidad es del mundo, que, perdón, creo que la Navidad es un recurso maravilloso para hablar de Jesús, precioso. Entonces, comienzo a llamar, comienzo a hablar, presidente de la asociación, presidente de la unión, rector de la universidad. Todos me pasaban al teléfono. Después de que yo estuve en la cárcel, ya decir la gente me pasaba al teléfono. Y yo, hermano, ayúdeme. Quiero tener 160 regalos en este patio. Quiero tener 160 buñuelos, 160 platos de natilla. Quiero tener 160 porciones de pavo relleno. Y voy a hacer una fiesta de Navidad, obviamente, espiritual. Y quiero traer un cuarteto. Y quiero traer, se me metió en la cabeza una cosa loca. Pero Dios comienza a abrir caminos, se comienzan a dar las cosas, se comienzan a presentar oportunidades y para resumir la historia, desde las 4 de la tarde del 23, 24 de diciembre, comenzaron a entrar grupos musicales adventistas y me tenían una sorpresa. Y es que yo no sabía que uno de los grupos musicales que consiguió permiso para entrar cantata navideña eran mis hijas. Y yo estoy en el patio, emocionado, viendo cómo entraban, cantaban, salían. Cuando yo veo entrar a mis hijas con la toga, con sus compañeritas, hijas de pastores, de profesores de la universidad. Eso fue una noticia, fue una sorpresa muy linda. Yo lloré como de por sí que soy más llorón que Jeremías. Y cuando yo las vi ahí, yo, Señor, qué emoción. ¿Y saben qué me emocionaba? Ver la cara de los presos. Una cantata navideña. Ellos no lo podían creer. Les conseguimos gorritos de Navidad. Ah, que los gorros son de Tamuz. Pues amén, lo que sea. Ellos en ese momento estaban pensando en un regalo de Dios. Y cuando mis hijas terminaron de cantar, mis hijas también lloraban ahí mientras cantaban. Casi no podían cantar por la emoción de verme a mí. Es que no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de un plan perfecto de Dios. Porque ese día entendí por qué yo no iba a salir ni el 9 ni el 10 de diciembre. Yo tenía que estar ese día ahí para que el Señor me usara como una vasija de barro, pero que el tesoro precioso de Jesucristo a través de esa vasija fluyera con amor a las personas que estaban ahí. Hubo una cantata preciosa con esos grupos. Cuando terminaron mis hijas, obviamente les dieron permiso de venir a saludarme. Pues imagínense las lloradas, yo abrazaba a mis hijas, ellas emocionadas. Vinieron todos los niños que estaban en ese coro infantil a abrazarme. Eso me decían, aquí nunca hemos visto un coro infantil cantando en este patio. Y salieron y ya adentro con los guardias, porque las guardias se metieron en la película, organizamos unas mesas con pavo relleno. No era berenjena, hermanos, no era brócoli, era pavo relleno, delicioso, con salsa de ciruelas por encima, con ensalada rusa, ¿verdad? Con natilla, buñuelos, hojaldre, Juan Carlos, manjar blanco, bueno, mejor dicho. Y en una mesa atrás me permitieron entrar 160 regalos. Aquí hay una marca que se llama Arturo Calle. ¿No? Los colombianos saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? A todos, porque previamente yo conseguí el número de la camisa, disimuladamente. A todos les compramos una camisa de Arturo Calle elegante, bonita. La iglesia adventista, porque eso no lo dice ni yo ni nadie, sino que de los fondos de la iglesia, de la unión, eso hubo plata de todos lados, porque eso costó un montón de plata. Pero habían una mesa larga y cuando ellos entran al salón y ven esa comida, hermanos, presos de toda una vida en el monte, cargando un fusil.
matándose entre ellos, porque en ese patio estaban tanto guerrilleros como paramilitares juntos por el proceso de paz. Y cuando ellos entran y ven esa mesa, esa comida, mira hermanos, yo vi a los presos llorar de la emoción y decir, nunca, y yo les puse villancicos, les puse los 40 de Joselito y les puse la música que les diera la alegría. Y luego apagamos la música y tuve un tema. ¿De qué creen que prediqué? Del amor y la gracia de Jesús que los alcanza, no importa que estuviesen en la cárcel. Los invité a creer en Jesucristo. Sí, se bautizaron 29, pero creyeron en Jesucristo muchísimos más. Y sus vidas fueron marcadas porque vieron el rostro de Dios, vieron la mano de Dios bendiciéndolos. Entonces, la emoción de ellos recibiendo su camisa estaba marcada con su nombre. Eso fue un trabajo tremendo y la guardia fue fundamental para esto, porque Dios me permitió hallar gracia en los ojos del capitán, del director de la cárcel, el doctor José Naudín Sánchez, que nunca lo olvidaré, porque hay una historia con él que no tengo tiempo de contar, pero fue maravilloso cómo Dios le testificó al director de la cárcel acerca de por qué Dios me había llevado a ese patio. Hermanos, llegó la fecha, llegó la fecha que finalmente había marcado la juez para la audiencia definitiva, porque pasó Navidad, pasó Año Nuevo. Bueno, en Año Nuevo no tuvimos otra fiesta, ¿no? Ya no había presupuesto para tener otra vez pavo relleno. Pero tuvimos una reunión espiritual, recibimos el año todos y yo pasé la Navidad, una de las Navidades más inolvidables de mi vida fue esa. No pensé, yo pensé que me lo iba a pasar llorando. No me, bueno, sí lloré, de hecho sí lloré, pero de la emoción, de la alegría. Llegó el 14 de enero del 2010, 11. Llegó el día de la audiencia y ya el tiempo se me acabó. Vi la mano de Dios en esa audiencia. Escuchamos todos un discurso de la juez, increíble. Cuando dictó el fallo, dijo, no tiene la justicia por qué haber tenido encerrados durante 9 meses a Hans y Derly, a una pareja inocente que no tenían por qué haber venido aquí. Cuando ella terminó de dar su discurso, mi abogado también intervino. Mi abogado, les voy a contar un detalle, este sí no lo quiero pasar por alto. Cuando conocí a mi abogado, la primera vez que habló conmigo era ateo, ateo. Y cuando él viene y me habla, yo le digo, doctor, me permite orar por usted, usted va a ser mi abogado. Me dice, no, 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 ore por mí, yo no creo en Dios, ore por usted. Y yo, Señor, ¿qué es esto? Me enviaste el diablo a defenderme, ¿cómo se le ocurre? Pero miren, pasaron los meses. Y el doctor Aguirre comenzó a cambiar su actitud, Dios, yo no le decía nada. Al último, él por ahí en el mes de septiembre un día me visitó y me dijo, cuando ya nos estábamos despidiendo de la entrevista, me dijo, Hans, quiero pedirte un favor. Sí, doctor, dígame, ¿quieres orar por mí? Y yo, ¿cómo? ¿En serio? Me dice, sí, tengo un caso, me están amenazando, tengo miedo, amenazas de muerte. Dígale a Dios que me cuide. Wow. En la audiencia que él presentó su discurso final, el abogado mío, dijo un discurso ese señor como si estuviera predicando el pastor Julio. Se jaló un sermón ese abogado y yo. La otra abogada, porque eran dos abogados, era un psicólogo forense y era un investigador privado, eran cuatro los miembros de la defensa de nosotros. Se miraban entre ellos como que este es el doctor Aguirre. ¿Y saben qué hizo? Invocó un versículo de Isaías, ahora no recuerdo exactamente cuál es la cita, donde él decía que que habrá paz en la tierra cuando haya justicia entre los hombres. Ese es un texto, se lo pongo de tarea para que lo busquen. Y él leyó ese versículo. Cuando unas semanas después en libertad hicimos una cena de gratitud con los abogados en la universidad ya en libertad, él se sienta al lado mío y yo le digo, doctor, lo felicito, qué gran discurso. Me dice, no, ¿cómo que discurso? Yo ese día terminé apenado porque yo sentí que se me enredó la lengua, que yo no sabía qué decir. Y yo le dije a la otra abogada, Hilda Astrid, tengo pena con todos los adventistas porque yo siento que ese día se me enredó y fue un discurso transparente, claro. Y yo le digo, doctor, ¿usted se acuerda que usted mencionó un versículo de la Biblia? Dijo, ¿cómo que yo voy a mencionar un versículo de la Biblia en un discurso? Y usted lo mencionó, pero le dije, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted no habló. El Espíritu Santo habló a través de usted. Esa es una profecía para los últimos tiempos. Y eso es lo maravilloso me emociona tanto de contar esta historia, porque un día
seremos perseguidos también como iglesia. Y vamos a ver la mano de Dios delante de nosotros protegiéndonos. Salimos en libertad. Ese día que me encontré con mi esposa y mis hijas fue indescriptible, la emoción, la alegría, pero hay un detalle que no voy a pasar y con este termino. Resulta que la noche antes de que la juez leyera el fallo, la noche antes era un jueves, jueves 13 de enero del 2011. Todas las noches yo me comunicaba por teléfono con mis hijas. Mi esposa no podía, pero yo sí podía. Entonces yo las llamaba, hacíamos el culto por teléfono, orábamos por teléfono y le dábamos la feliz noche. Y esa noche, antes de despedirnos, mi hija Helen me dice, papi, tú sabes que mañana vas a salir libre. Resulta que a la niña nosotros no les contábamos cuándo había audiencia, mi suegra, mi mamá que estaban cuidándolas en la casa, nunca les contaban nada para mantenerlas como al margen de ese estrés, ¿no? De que hoy es la audiencia, qué puede pasar. Pero dice mi hija, es que papi, aquí todos creen que somos bobitas. Ellos disimulan, pero nosotros alcanzamos a escuchar. Y ellos hablan como en clave, quiso decir mi hija. Pero yo sé que mañana es la audiencia. Una niña de 8 años, ya había cumplido los 8 años. Y me dijo, papi, tú mañana vas a salir libre. Yo le digo, ¿y por qué tú dices eso? Porque una vez que yo te visité, era un viernes, era un domingo, que ella me visitó, como todos los domingos, obviamente. Y ella me dice, papi, un día yo me acuerdo que tú me dijiste a mí, yo no me acordaba, ella sí, que le estabas pidiendo a Dios que tu primer día en libertad fuera un sábado, el día del Señor. Y yo le digo, ¿y qué? Me dice mi hija, ¿y mañana qué día es? Yo, viernes 14 de enero. Y al final del día, cuando salgas, ¿qué día va a ser? Yo, sábado. Pues tu primer día en libertad será en sábado. O sea, eso estaba en la mente de mi hija, tan claro, que me transmitió a mí una paz esa noche. Yo dormí esa noche tan tranquilamente, cuando yo pensé que iba a ser una noche de angustia, porque al otro día, ¿saben cuántos años de cárcel pedían para nosotros, hermanos? 23 años de cárcel pedía la fiscalía. 23. O sea, esta es la hora que llevaríamos la mitad de la condena. Wow, y me dice mi hija, mañana es viernes, mañana en todo el día es la audiencia, y es verdad, la audiencia durará todo el día, pero al final del día tú vas a salir libre porque tú le dijiste a Jesús que querías que tu primer día en libertad fuera un sábado. Ustedes no saben lo importante que fue el sábado para mí en esta prueba. Por eso amo el sábado. Y por eso le doy tantas gracias a Dios que desde el jardín del Edén, no a los judíos, porque el sábado no es para los judíos, sino que desde el jardín del Edén, en representación de todas las razas de la humanidad, Dios le dijo a Adán y Eva, aquí está el sábado, es un regalo, es una institución que tienen que cuidar, porque el mundo va a atacar el día de reposo y el mundo lo va a cambiar. Pero desde el Edén y hasta la tierra nueva, la nueva Jerusalén, guardaremos el sábado en la presencia del Señor. Amén. ¿Qué pasaba los sábados? Entre semana yo vivía lo normal de cualquier preso. De hecho, yo aprendí a comportarme, yo me empecé a vestir como un preso. Sandalias, chanclas, como ellos. Pero el sábado me ponía mi ropa de sábado. Y vi que los presos comenzaron a usar ropa especial el día de reposo porque íbamos en la presencia del Señor. Así que el sábado era una fiesta, hermanos. ¿Ustedes creen que yo llegar y escuchar, en tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor? Escuela sabática, anuncios, culto divino, adoración en sábado. Y para todas esas 160 personas y sus familias, llegó el testimonio de la ley de Dios y de la observancia del día de reposo que identifica al pueblo de Dios. Si usted lo cree, diga amén y escriba amén en ese chat y llenemos ese chat de amén y de manitos que digan gracias Señor por la esperanza que nos das, la fe que encontramos en Jesús. Amén. Gracias por el gran valor del día de reposo, Señor, porque yo aprecio hoy que mi primer día en libertad fue Amén. un sábado. Al otro día, la universidad hizo un culto increíble, grupos musicales, predicadores increíbles, y tuve la alegría y el gozo de pasar ese día de reposo con mi esposa y mis hijas, ya juntos en libertad. Y ya nunca más esperamos estar separados. Un día, hermanos, seremos liberados de las cadenas del pecado. Un día el Padre Celestial nos dará la bienvenida en la Nueva Jerusalén. Y una voz preguntará,
¿Quiénes son estos? Apocalipsis 7:14. Y otra voz responderá, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Para ellos es la salvación por Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Hoy yo he querido contar este testimonio toda la semana para glorificar a Jesús. Yo no soy ningún héroe de esta historia. Ni de pronto mi esposa tiene más méritos que yo por la entereza que tuvo. Pero yo sí puedo decir que vi la obra de Dios en mí. Yo no fui escogido por ser el pastor de más fe, pero me convertí en la prueba, me convertí en un pastor de mayor fe. Ahora puedo decirle a la gente, entrega tus cargas al Señor. No te desesperes. Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que Dios les bendiga, apreciados hermanos. Que esta historia de libertad, esta historia de esperanza, esta historia de fidelidad y de testificación motive tu vida como discípulo de Cristo, tu compromiso como discípulo de Cristo. Y que esta haya sido una semana de discipulado de inspiración para ti y para toda tu familia. Y muchas gracias por la oportunidad que me dieron de compartir este mensaje para la gloria de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén. ¿Qué tal si oramos antes de terminar? Sí, pastor, por Oremos. favor. Oh Padre bendito que estás en los cielos, la liberación, el día maravilloso en el que se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas y nos devolvieron a la libertad de mi esposa y de mí, es un día que nos espera a todos muy pronto cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Vamos a ser liberados del pecado. Vamos a ver cómo llega a su fin el dolor y la muerte, el sufrimiento y la injusticia. Señor, que todos los días nos preparemos a conciencia para el encuentro con nuestro Dios. El discipulado es un llamado a la misión, pero también a vivir la misión, no solo a predicarla. Entra en el corazón de cada hermano que se unió cada día de esta semana a las predicaciones. Entra en ese corazón y transfórmalo. Como decía el himno que cantamos, Señor, transfórmame. Señor, entra en mi vida y transfórmame. Lo pido para el pastor, para los líderes, lo pido para mí, Señor, cada día. Tócanos, Señor, con el toque transformador del Espíritu Santo. Cambia nuestro pensamiento, cambia nuestras ideas y danos cada día dependencia de Cristo Jesús, para que la dependencia nos lleve a amar como Él amó, para que eso nos lleve a llevar fruto para Cristo Jesús, para que por esa permanencia en Cristo estemos dispuestos a pagar el precio del discipulado y para que entonces, Señor, vayamos determinadamente en dirección al cumplimiento de la misión. Te lo pido con fe en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Pastor, antes de Amén. despedirnos, Pastor Hans, Amén. Amén. queremos darle el paso al hermano John Jairo, que desde el miércoles nos dijo que tenía una pregunta que quería hacerle. No sé, hermano John Jairo. Hermano John, ¿se habrá salido? Mi hermana, muchas gracias. Ah, bueno. Feliz sábado para todos. Feliz Ha sábado. sido, ha sido de gran bendición esta semana. Qué, qué bendición. La honra y la gloria sea para Dios. Y gracias, pastor, por el tiempo que sacó, gracias a Dios, para esta semana compartir esa gran experiencia que es lo que fortalece a nosotros los cristianos en este camino para la salvación. Pastor, sentí que ayer jueves y hasta hoy domingo o sea, contestó la sencilla pregunta que le iba a hacer, pero se la voy a volver a hacer para ver su respuesta. De pronto, después de que salió en libertad, gracias a Dios, no se sintió excluido en cualquier momento por, 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 por persona, no solamente por los hermanos de la iglesia, sino por amigos. ¿Y, y qué tiempo? Si se sintió de pronto excluido por personas, Ujú. nada más.
Gracias, hermano. Es una pregunta muy sincera y yo le voy a responder con la misma sinceridad. No tengo problema. Yo temía cuando yo estaba ahí adentro y que yo me enteré, porque hasta que estuve adentro me enteré de qué se trataba la acusación. Yo dije, ¿cuánta gente no va a dudar de nosotros? Y tal vez alguna vez oí un par de cosas por allí que algunos hermanos muy esporádicamente alcanzaron a decir que habrá hecho el pastor. Algo hizo para que lo metieran a la cárcel. Pero después de que salimos libres, yo creo que la obra de testificación fue tan completa, eso se conoció tanto en Colombia, que todos llegaron a una muy clara conclusión. Es que Dios lo permitió. Dios no lo provocó, ni mucho menos yo ni mi esposa porque hayamos hecho algo malo, sino que Dios lo permitió porque Él tenía un propósito con esos presos de ese patio. Porque estoy seguro, hermano Juan Carlos, hermano Julio, creo que es el nombre. John Jairo, John John Jairo. Jairo, hermano John Jairo, porque estoy seguro que esta testificación llegó a las familias de los presos. Hubo presos que se fueron a predicar, después de bautizados, cambiaron de cárcel, se los llevaron a otras partes y a donde iban predicando. Entonces yo pienso que uno de los milagros de esta historia, hermano John Jairo y hermanos, fue que no hubo un escándalo mediático, que pudo haberlo ocurrido en cualquier momento. Pero nunca, miren, yo me puse a rastrear la historia porque yo dije, caramba, qué duro tener que pasar por la vergüenza de que haya gente que piense que yo hice eso, ¿no? Que hayan noticias. Yo no encontré, yo por lo menos lo busqué, no encontré una noticia en internet, no encontré ninguna referencia pública, como que Dios nos protegió porque Dios sabía la Amén. verdad. Entonces, eso no trascendió. Y cuando yo salí, nunca nadie me hizo sentir mal. Nunca nadie me hizo un comentario incómodo o sospechoso. Nunca. Y por eso nunca he querido hablar del delito. ¿Saben por qué no hablo del delito? Porque es una historia tan entramada que tocaría tomar tiempo y se perdería como el sentido de lo que yo cuento. Pero solo les digo una cosa. Cuando yo salí libre, yo tenía una duda. A pesar de que yo estaba tan emocionado de la misión y todo, yo decía, Señor, ¿será que tú quieres que yo demande al Estado? Porque el abogado me dijo, bueno, Hans, ya todo está listo para que demandes. Tu demanda, la de tu esposa, tus hijas, toda tu familia en primer grado puede meterle una demanda al Estado increíble. Así que yo busqué una abogada que me recomendaron muy famosa de Medellín. Resulta que la abogada era cristiana. ¿Tienen tiempo? ¿Lo puedo contar? ¿Puedo seguir? Sí, Perdónenme. pastor, Sí, sí. sí. Sí, claro. Diga, Y pastor. Son entonces, hasta las 10. entonces, entonces yo me voy y me entrevisto con la abogada y le digo, mira, eso han pasado como 3 meses. Aquí es Mira, sábado, pasó esto. pastor, puede continuar. Ah, ok. Entonces yo me voy y me siento con la abogada, le muestro el caso, ella lo lee. Ella dice, no, es que ustedes iban a salir libres definitivamente, pudieron haber salido libres mucho antes. Yo le dije, sí, pero Dios quiso que pasáramos Navidad allá. Y ella trató de decir, no, es que su abogado. Le dije, no, no le eche la culpa a mi abogado, es que Dios tenía un plan. Y resulta que, eh, bajo la mano, que se me subió la mano, y resulta que ella, después de leer el caso, me cita a su oficina y me dice, pastor, yo soy cristiana, yo soy una abogada cristiana. Y yo sé que usted es pastor, yo sí, sí. Y lamento mucho todo lo que le pasó y me alegra todo lo que dio, pero yo le voy a dar un consejo. Me dijo, pastor, ¿cuánto cuesta su paz? ¿Cuánto vale su paz? Yo, no, pues eso es un don precioso. ¿Usted está en paz? Yo sí, yo estoy en paz. ¿Usted se siente tranquilo después de todo lo que pasó en su corazón? Le dije, sí, no, no estoy odiando a nadie, no. ¿Quiere que le dé un consejo, pastor? No demande, porque si usted demanda, usted tendría que ir a tribunales otra vez, usted tendría que volver a ver la cara de esa gente, usted tendría que revivir lo que ya el Señor le permitió en victoria superar. Así que no hay un don precioso que valga más que la paz. Y ese fue el consejo que yo tomé, porque sentí que Dios me habló a través de esa abogada. De hecho, eso me sirvió para que un día yo me encontré al que me acusó. También como unos 3 meses después, estoy yo en un centro comercial, eso lo tengo en un capítulo del libro. Estamos con mi esposa y mis hijas comprando ropa en una tienda de ropa grande que se llama Falabella. Cuando de pronto veo a este señor, el tipo que estuvo detrás de todo, porque, bueno, ya ustedes se imaginarán qué fue. Era un padrastro el que estuvo detrás de todo, de la personita que nos demandó. Y era él, todo apuntaba, la descripción física que hacía ella era de él, alto, blanco, yo bajito, negro. Y resulta que yo lo veo y ay, yo no sé qué sentí. Entonces mi esposa me dijo, vámonos. Yo le dije, no, yo voy a hablar con él. Y mi esposa, no lo hagas. ¿Qué le vas a decir? Y yo, tranquila, ven, acompáñame. Y cogí a mis hijas
a una de la mano derecha, a la otra mano izquierda y me fui para donde estaba él, con mi esposa. Y él estaba viendo una ropa y yo le toqué el hombro. Cuando él volteó y me vio con mi familia, pegó un brinco como si hubiera visto un león, una fiera. Yo estaba tranquilo. Yo le dije, ¿cómo está, señor fulano? Señor, mire, le presento a mi esposa. Ah, usted la conocía. Le dije, le presento a mis hijas. Estas son las niñas que se iban a quedar sin papá y mamá por más de 20 años por una acusación falsa que solo usted sabe por qué la hizo. Le quiero decir una cosa, arrepiéntase. Claro, les confieso que se lo dije así como que, ¿cierto? Le dije, ¿sabe qué, señor? Arrepiéntase de lo que hizo. Dios me dio la oportunidad de hoy mirarlo de frente para decirle, lo perdono con lo que hizo, pero usted se tiene que arrepentir de lo que nos hizo delante de Dios. Me despedí y tomé mis hijas y me fui, pero descansé. Siento que yo necesitaba ese momento. El Señor se quedó aterrado, esperando que tal vez yo lo iba a insultar o yo lo iba a atacar y no. Yo solamente le dije, Dios lo puede perdonar, pero usted tiene que buscar el arrepentimiento por lo que hizo. Dios lo bendiga y me fui. Y sí, hermanos, así se cierra este capítulo. Ya han pasado muchos años. Yo estoy muy tranquilo de todo lo que pasó. Nunca he escuchado acusaciones. La obra me respaldó. La asociación no me dejó de pagar el sueldo. Yo no fui, nuestros contratos no fueron cancelados. El apoyo de la iglesia para mi esposa y para mí fue increíble. Así que gracias por la pregunta y gracias por la oportunidad